Buen día para todos, Dios les bendiga. Soy el pastor Alejandro Rangel de la Iglesia Cristiana Iglecentro en Castilla la Nueva, Meta. Para hoy quiero compartirles un pensamiento de la palabra del Señor y espero que sea de bendición para su vida de una manera especial. Así que voy a tomar dos textos bíblicos. Uno está en Filipenses capítulo número 1, el versículo número 21, y el otro está en Colosenses capítulo número 3, versículo número 1 al 11. Vamos a leer Filipenses capítulo número 1, versículo número 21. Dice así la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo leo una vez más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 1 al 11 dice: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Quiero que cierre sus ojos y diga: Señor, háblame a través de tu palabra en este precioso día. Que hoy sea un día maravilloso para mi vida, que pueda ser santificado por tu palabra, que esa palabra me llene de vida, de salud espiritual y fortalezca mi vida para seguir cada día fortalecido y tomado de tu mano. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comienzo diciéndole lo siguiente. Los textos que acabamos de leer fueron escritos por el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue uno de los grandes hombres de Dios en la extensión del reino de Dios, quien se encargó de extender el reino de Dios por diferentes lugares, como Éfeso, Corintio, los Colosenses, Filipos, bueno, una serie de ciudades de Asia Menor, donde se extendió el evangelio de Dios. Pero el apóstol Pablo era un hombre que antes de conocer a Jesús, era perseguidor de la iglesia. Cuando nació la iglesia primitiva, a partir de que el apóstol Pedro dio su primer mensaje y se convirtieron 3,000, nació la iglesia primitiva, y a partir de la iglesia primitiva empezó la persecución para la iglesia primitiva. Y uno de esos grandes que perseguía y apedreaba y mataba a los creyentes era el apóstol Pablo. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Un día cara a cara se encontró con Jesús, conoció a Dios cara a cara y su vida cambió, su vida fue transformada. Y ese apóstol Pablo es el que se atreve a decir en este instante: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que hay dos palabras claves aquí que aparecen en el texto: vivir o morir. Como cuando nosotros decimos blanco o negro. Son las dos palabras claves que aparecen en este texto. Dos grandes misterios que dice el apóstol Pablo: la vida, o qué aplica para la vida, y la muerte, o qué comprende todo el significado de la muerte. Pero el apóstol Pablo había encontrado en Cristo el secreto de la vida. Escúchenme bien, el apóstol Pablo había encontrado en Jesucristo el secreto de la vida y la luz para las sombras de la muerte. Así que quiero que analicemos solamente una sola partecita, porque el tiempo es corto, de la profundidad que tiene este maravilloso texto en este día. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Analicemos esa parte: el vivir es Cristo. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? Lo primero que quiero que usted entienda en este precioso día
es que Cristo era la fuente de su vida. Si hay alguien al lado, dígale: Cristo es la fuente de la vida. Y él entendió que Cristo es la fuente de la vida. En Colosenses, en el capítulo número 3, en el texto alterno que leímos, el apóstol dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. ¿Cómo así? Porque estabais separados, habías muerto. La vida en pecado, lo que trata de explicar aquí el apóstol es que la vida del pecado es muerte o es separación de Dios totalmente. Recuerde que el significado literal de la palabra muerte es separación. Y una persona cuando se aleja de Dios, está muerta para Dios, quiere decir que está separada de Dios. Y el mismo apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo número 2, en el versículo número 5, le dice: aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, separados de Dios, nos dio vidamente con Cristo. Por su gracia sois salvos, dice. O sea que a través de Cristo lo que hizo fue acercarnos a Dios, darnos vida a nosotros los que creemos en Jesús. Y el mismo Colosenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 20, dice: y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. O sea que mediante la obra de la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz, reconcilió todas las cosas y trajo a nosotros vida. Vida. Trajo a nosotros salvación. Así que él entendió que la vida en pecado es muerte, separación total de Dios. Para poder decir, el vivir es Cristo. Entendió que tener a Cristo es tener la vida eterna. Dígale al que está a su lado: si tengo a Cristo, tengo la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en el capítulo número 3, del versículo 36 de ese mismo escrito de Juan, él dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que descubrió que tener a Cristo es tener la vida eterna. Y hay algo muy importante para los que me están escuchando. Si Cristo no está en su corazón, si Cristo no está en su vida, déjeme decirle que no tienes la garantía de la salvación. Porque la Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en Jesucristo. Porque Él fue quien dio su vida en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Y dice el texto bíblico que el que creyere será salvo. Así que tener a Cristo en nuestra vida es tener la vida, porque Él es la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, dice el texto bíblico que la ira de Dios vendrá sobre él. Así que qué hermoso es que nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón. Y los que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, podemos vivir en paz, porque a través de la obra de su Espíritu Santo, Dios trae paz y tranquilidad a nuestro corazón. Para él poder haber dicho: el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, entendió que el creyente ha resucitado con Cristo. En Colosenses, en el capítulo número 3, en el texto alterno, en el versículo número 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado en la iglesia. Está a la diestra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo hace una analogía con la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección, dando a entender que así como Jesucristo murió y resucitó y se levantó victorioso, nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, morimos al pecado, sepultamos esa vida de pecado y resucitamos con Cristo para una nueva vida. Ahora somos nuevos creyentes. Por eso el mismo Pablo escribe: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y esto nomás es algo muy corto de lo que podemos nosotros
entender cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Así que Cristo lo era todo en su vida. Cristo debe ser el todo en nuestra vida. Para todo creyente, para todo el que conoce de Dios. Igual que como para el apóstol Pablo, el vivir en nuestra vida se llama Cristo Jesús. El vivir en nuestra vida se llama Cristo Jesús. Nuestro punto de referencia se llama Jesús. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Así que nuestra forma de vivir o el vivir de nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Cristo debe ser el todo en nuestra vida. Y debemos entender lo importante que es la vida de Cristo en nosotros, porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de nuestra vida. Dígale al que está a su lado, Él es la fuente de su vida. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes seguridad, tienes salvación, tienes vida eterna. Lo tienes todo. Así que como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a buscar al Señor. Estamos llamados a entender que Cristo es la fuente de nuestra vida. No importando las circunstancias que pasen en nuestro alrededor, no importando los problemas. Si nosotros nos tomamos de Cristo, todo lo podemos hacer. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo número 15, separados de mí nada podéis hacer. Nada. Porque cuando estamos tomados de la mano de Dios, dice la Biblia, cualquier cosa que pidamos al Padre le será hecho. Así que Él es nuestra fuente de vida. Y en Él confiamos. Y quiero decirle a las personas que nos están viendo tal vez por primera vez, Cristo quiere ser la fuente de su vida, así como lo era del apóstol Pablo. Quiere ser la fuente de su vida. Necesitas tener a Cristo en el corazón. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Así que yo le hago un llamado en este día. Dios te está dando una oportunidad hoy para que le pidas perdón por los pecados. Porque leímos en Colosenses que nosotros debemos hacer morir todo lo terrenal, lo que nos separa de Dios, el pecado, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la avaricia. Bueno, hay una serie de listas que leímos en el texto al comienzo. Pero esa vida nos la otorga Cristo. Esa paz nos la otorga nuestro Señor. Así que ahí donde está, cierre sus ojos y diga, Señor, yo creo en Jesucristo, quien vino a reconciliar al mundo, a traer paz a cada vida y a cada corazón. Hoy creo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino para llegar al Padre. Y le pido perdón por mis pecados. Y creo que en el Hijo obtengo la vida eterna y que la paz de Dios está sobre mi vida. Hoy invito a la persona de Cristo a vivir en mi corazón, a que renueve mi corazón, lo lave con su sangre preciosa y pueda yo ser una persona nueva, pueda obtener la vida eterna y además de la vida eterna pueda obtener paz en mi corazón, pueda obtener paz en mi vida y pueda ser una nueva criatura. Diga, sosténme con tu presencia, sosténme con tu Espíritu Santo y que de aquí en adelante en mí haya más tranquilidad, más seguridad, más confianza, porque para mí quiero que lo seas todo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Aleluya. Amén. Y a las personas que ya conocen del Evangelio y que están escuchando este mensaje como los hermanos de la iglesia, quiero decirles que hay que seguir tomados de la mano de Dios porque Cristo es la fuente de todo. Que hay que buscar más de Dios, estar pegados de la vid, que es Cristo Jesús. Y entender como el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Solo hablamos el misterio de para mí el vivir es Cristo, pero no hablamos del morir es ganancia, porque lo podríamos comprender nosotros como creyentes y como hijos de Dios, pero el tiempo es corto. Déjeme decirle, creyente, dile al Señor, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a honrarte a ti, ayúdame a agradarte a ti en todos los momentos de mi vida, en todos los momentos, en todas las situaciones, sea en riqueza, sea en pobreza, sea en enfermedad, sea en lo que esté pasando. Sobre todas las cosas, tú seas el centro de mi vida, la fuente de mi vida, porque tú eres mi vida. Así que lo animo para que le diga todos los días eso al Señor y nunca se aparte de sus caminos, porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es grande a través de la obra de la cruz y a través de lo que está registrado en su palabra. Muchas gracias por escucharnos. Dios les bendiga.